¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Espero que bien. Bienvenidos al canal Desarrollador Hoy. En esta píldora vamos a ver unos alerts muy interesantes para controlar este tipo de errores. Cuando la conexión con la base de datos o el servidor fallan. Hay dos maneras de hacerlo. En esta píldora de hoy os voy a mostrar la primera forma, que es la más simple, y más adelante, cuando avancemos en el proyecto, utilizaremos los HTTP interceptors, que son estas cositas de aquí. Son servicios que nosotros nos podemos crear en el módulo principal y meterlo en los providers, porque son servicios. Aquí tenemos un ejemplo en esta página web, que os voy a dejar también el enlace para que lo veáis, por si alguien se interesa. Pero ya os digo que esta no va a ser la píldora de hoy. Aquí lo que hace el interceptor es comprobar si hay algún error cuando se utiliza HTTP desde algún servicio de nuestra página web en Angular, y retorna ese error para que nosotros lo manejemos desde Angular. Nosotros no nos vamos a meter en camisa de 11 varas todavía, así que esto lo voy a pasar. Lo que yo quiero que veáis es que cuando nosotros intentamos de acceder, ya sea indirectamente, como aquí sabemos que si habéis seguido los vídeos veis este mensaje: error, servidor no funciona, no hay conexión. Pero aquí sigue habiendo este error de conexión en el navegador. Lo que pasa es que mi aplicación de Angular sigue funcionando perfectamente. El navegador envía este error, pero no rompe la aplicación. Sin embargo, si nosotros no hubiésemos controlado este error para mostrar ese alert, pues sí hubiese salido aquí un error más grande y la aplicación se hubiese quedado bloqueada. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues simplemente vamos a nuestro código en Visual Studio Code. Hemos colocado un alert que está animado de tipo danger, por eso salen las letras en rojo, y que solamente se va a mostrar cuando esta variable del componente del controlador exista, es decir, que no tenga valor null, y nosotros vamos a mostrar ese mensaje de error. Tenemos este alert aquí, y también lo tenemos cuando se va a grabar. Cuando se va a grabar, en caso de que todo valide, no tiene sentido, porque si para validar necesita del servidor, sí o sí. Pero bueno, vamos a ver aquí cómo lo hemos hecho. Hemos creado una variable error message aquí, que la inicializamos a null. Entonces, cuando check channel exist, que aquí estamos utilizando el channel service, y aquí hace una petición HTTP directa al servidor y nos suscribimos, esto puede devolver unos datos, y si los devuelve ya se están aquí manejando con Angular, o nos puede devolver un error, y es aquí donde nosotros rellenamos la variable error message de la clase servidor no funciona, no hay conexión. Entonces este error message es el mismo que estamos mostrando aquí en el alert. En otra parte donde también utilizamos una conexión HTTP es cuando ya está todo validado y vamos a añadir el cliente. Entonces en ese mismo, aquí en el control del error, hacemos exactamente lo mismo. Ponemos las variables true, false, etcétera, y tenemos que tener en cuenta que cuando el usuario cierra la ventana y vuelve a abrir, todo esto se resetea, el formulario, las variables de isRegistered y error
también se resetean. Eso se hacía aquí en OpenModal con este delete form, que resetea todas las variables del formulario, pero además register false, error register false y error message null. Hay que ponerlo en null. Así es como si el alert ya no se mostrará, porque hemos puesto aquí la condición de ngIf error message, y por tanto estamos reseteando todo, hasta los alerts, el formulario, las variables de registro y el error message. Pues con eso tan simple estamos controlando ese tipo de errores que, debido a que no tenemos el servidor funcionando o hay algún problema, pues nos cortarían la aplicación, o sea, nos paralizarían la aplicación de Angular. ¿Qué pasa si nosotros tenemos npm run dev, el servidor funcionando, pero la base de datos no está funcionando? Y cuando nosotros intentemos aquí, vamos a actualizar la página, cuando intentemos acceder al servidor, va a acceder, pero va a haber un error interno. ¿Y qué pasa con ese error? Si venimos aquí, vamos a ver que aquí va a saltar un error porque no se puede conectar a la base de datos. ¿Lo vemos? Pero aquí todavía no recibimos ningún error, porque nosotros no estamos devolviendo ningún error desde el servidor. Simplemente el servidor se ha roto, o sea, ha dejado de funcionar server.js. El navegador tiene un tiempo límite también. Entonces, cuando este tiempo límite se cumpla, lanzará su error y ¿qué pasará? Pues vamos a verlo. Si esto pues no tenemos ningún error. El servidor se ha quedado como en pause, pero no ha lanzado un error, pero la aplicación de Angular sigue funcionando, no tiene ese error. Nosotros para eso deberíamos de controlarlo en la conexión. En la conexión vamos a ver aquí config db connection, db connection. Aquí nosotros tenemos un den y un catch. Imprimimos el error por pantalla, pero por la consola del servidor, y lanzamos ese error a la consola, ¿vale? Esto es lo mismo, exactamente lo mismo, pero no estamos lanzando ningún error. Ahora, si nosotros lanzásemos este error, por ejemplo, a ver qué pasaría ahora. Vamos a volver aquí, vamos a actualizar, vamos ahora, hemos enviado, hacemos una petición desde Angular y aquí debe de haber un error lanzado pero no devuelto. ¿Veis? Tampoco se devuelve el error. A la petición HTTP no le estamos devolviendo nada. Entonces esto sí, al cabo de unos minutos pondrá aquí un error de conexión, pero la aplicación no recibe ese error. Como no lo recibe, pues sigue tal cual, como si estuviera funcionando, pero no funciona, porque no podemos validar ni enviar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos controlar hasta eso, hasta el último detalle, que el servidor está funcionando pero la base de datos no está funcionando? Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es colocar un middleware, conectarnos al principio de todo, antes de todas las peticiones, de todas las URI,
conectarnos a la base de datos y devolver connected true o connected false. Entonces, usar, esto es como si dijéramos voy a usar este middleware en cualquier petición, en cualquier petición que se haga, voy a utilizar esto. Y si no está conectado, retornamos res. Aquí sí tenemos, si esto lo colocamos en server.js, tenemos la respuesta. Y por tanto, podemos devolver un status 500 y un mensaje de error o un objeto de error del tipo el que recibe aquí Angular. Angular recibe un error, así pues nosotros crearíamos un error y lo enviaríamos, y dentro del error tenemos que tener dentro de ese objeto por ejemplo, error message, y este error message lo pondríamos aquí. En vez de poner servidor no funciona, podíamos controlar el mensaje enviado desde el servidor, dependiendo de si, mirar aquí, me sigue sin mostrar los errores, es decir, no lo va a mostrar. Servidor no funciona, pero esto es una aplicación independiente que funciona en el localhost 4200. Y como no le estamos devolviendo ningún error a la petición, por eso estoy explicando esto, que se podía interceptar ese error de conexión aquí de esta manera, metiendo este pequeño código en server.js en forma de middleware, y si no hay ningún error, pues continuaría con la aplicación. Y este mensaje lo podríamos construir como un objeto de error que contuviera un mensaje dentro, para que el Angular en el controlador lo pudiera recibir, y en ese mensaje enviado desde aquí pondríamos pues no se puede establecer la conexión, o error de base de datos, está fallando la base de datos, por ejemplo. Bueno, pues explicado esto, espero que os ayude en algo, y hasta pronto.